Hoy en día nadie duda de que la internacionalización es estratégica para el crecimiento o la simple supervivencia de nuestras empresas. La aventura de explorar y conquistar otros mercados. Globalizados. Hola, bienvenidos a una nueva edición de Globalizados, un programa que produce Tecnotrends en colaboración con Acció e iDigital de la Generalitat de Cataluña, en el que presentamos empresas que realizan su labor, su trabajo globalizadas, empresas que tienen una importante presencia en el exterior. Hoy vamos a presentar a iDisc, tenemos con nosotros a Pere Grivé, su CEO. Pere, buenas tardes. Buenas tardes. Y como siempre, contamos con gente al otro lado de la pantalla, más allá de nuestras fronteras. Hoy tenemos a Mary. Mary, hola, buenas tardes, ¿dónde estás? Hola, buenas tardes. Estoy en Ohio, Estados Unidos. ¿Cuál es tu colaboración dentro de la cadena de iDisc? ¿Cuál es tu misión? Soy traductora autónoma. Y también tenemos a Tatiana. Tatiana. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Desde dónde, Tatiana? ¿Y cuál es también tu labor? Yo estoy en São Paulo, en Brasil, y soy traductora para brasileño y también coordinadora de traductores aquí. Bien, pues espera, ahora tú tal vez nos expliques un poco y así en breve, en short version, ¿qué es iDisc? Bueno, iDisc es una compañía que no es nueva, que en este momento tiene 27 años de vida, o sea, no es una startup, y nace en un momento en que todo lo que ahora se llama nuevas tecnologías pues aún eran más nuevas, ¿no? Hace 27 años pues Internet no existía, estábamos utilizando en aquel momento plataformas de comunicación privadas como podían ser CompuServe o otras plataformas que existían en aquel momento, y el boom o el crecimiento de la empresa se produce con la aparición de Internet. Entonces, iDisc es una empresa con una estructura física, o sea, es una empresa que existe, las personas existen, pero que de alguna forma estamos todos unidos por unas comunicaciones y por un entramado virtual, ¿no? Está presente en muchos países del mundo. iDisc es una empresa que pues el año pasado facturó de exportación el 91% de su facturación, o sea, solamente un 9% fue facturación con empresas nacionales, y que cuenta con colaboradores en casi todos los países del mundo. En más de 40 países pues tenemos colaboradores. Si nos pones iDisc en cifras, o sea, ¿cuánta gente sois? ¿En cuántos países trabajáis? ¿Cuántos colaboradores tenéis fuera? Sí, mira, en estos momentos iDisc en la oficina de Olesa de Montserrat, porque estamos en Olesa de Montserrat, fuera a unos 30 kilómetros del centro de Barcelona, somos 35 personas. Y pueden estar colaborando con nosotros habitualmente sobre unas 100 personas, repartidas en más de 30 países. ¿Y clientes? Clientes en todo el mundo también. Clientes casi que en más de 30 países también. Hay algunos que se llevan una concentración muy elevada, por ejemplo Estados Unidos, por ejemplo Japón, por ejemplo Alemania, pero bueno, también hay algún cliente en Polonia, también hay algún cliente en Rusia. En el programa, como he dicho al principio, presentamos empresas que están globalizadas y globalizadas con éxito. Vosotros cuando empezasteis hace N años, ya teníais la idea de no trabajar aquí, porque realmente no es que seáis una empresa globalizada, es que vuestro foco total está en el exterior. Sí, yo creo que nosotros ya hemos nacido globalizados, porque en el fondo cuando la empresa empieza, el objetivo inicial de la empresa hubo una parte inicial de, digamos, una prefundación de alguna forma, pero cuando empezamos la actividad en serio, lo que empezamos es a ofrecer a empresas extranjeras la posibilidad de comercializar sus productos en los países de habla hispana. Por lo tanto, ya no empezamos ni siquiera buscando y ni intentándolo buscar clientes dentro del Estado español, ¿no? Ya nos vamos a Estados Unidos, nos vamos a Japón, nos vamos a Alemania, nos vamos a Italia, nos vamos a Francia, vamos a Inglaterra, ya salimos fuera a buscar empresas. En principio eran empresas desarrolladoras de software
que querían traducir su software y adaptarlo para el mercado español y todos los países de habla hispana. Con la aparición de Internet, ¿qué ocurre entonces? Que los contenidos digitales ya no solo son software, sino que todo es contenido digital. Antes de la aparición de Internet, pues a lo mejor un fabricante de zapatillas no tenía contenido digital. A la que aparece Internet, el fabricante de zapatillas tiene un website, tiene una tienda online y ya no manda folletos en papel a las tiendas, sino que se los manda en PDF o se los manda en otro formato para que ellos mismos se los impriman. Ya se imprime cualquier cosa en cualquier país, ¿no? Y entonces empiezan a tener también estas necesidades o a que podamos ofrecer este tipo de soluciones a este tipo de empresas. Y la parte comercial, porque para comercializar vuestros servicios en el exterior, ¿cómo lo habéis hecho? ¿Tenéis oficinas? Sí que tenemos oficinas, pero la parte comercial es toda desde aquí. O sea, nosotros visitamos a los clientes, pero todo el aparato y toda la organización comercial está en Olesa de Montserrat, y desde aquí salimos y visitamos a clientes en cualquier parte del mundo. Muchas veces aprovechamos ferias, porque bueno, es una buena solución, ¿no? Si tienes un cliente en Japón, un cliente en Estados Unidos y un cliente en Argentina, pero sabes que hay una feria en Detroit y que vas a encontrar los tres, pues asistiendo a la feria tienes posibilidad de hablar con los tres clientes a la vez. Y si nos puede hacer un poco el antes y el después de la aparición de Internet, porque evidentemente trabajando en todo el mundo y trabajando con información, que es lo vuestro, ¿no? ¿Cómo iba y venía esa información y cómo os comunicabais con todos vuestros clientes y colaboradores antes? A ver, bastante antes de Internet, que es una red pública, que proviene de una red que inicialmente fundó el gobierno de los Estados Unidos con finalidad militar, ya había redes privadas a las que había que acceder, llamando, estableciendo una conexión con un módem, y esto ya existía. Habían diversas. La más conocida en aquel momento era CompuServe, o también otra era América Online, y este era el sistema que utilizábamos para contactar con los clientes. El cambio de Internet, cuando llega a Internet, ¿qué ocurre? Bueno, primero que ya no tienes que utilizar una red determinada para conectar con un cliente, o incluso a veces era llamada directa. O sea, establecíamos conexión con un cliente haciendo una llamada desde un módem que teníamos nosotros a un módem que tenía él, sin pasar por ninguna red pública que no fuera la red telefónica, ¿no? En el momento en que aparece Internet, ¿qué ocurre? Que se crea una gran red en la que todo el mundo está conectado, y aquí nos permite no solamente comunicarnos, sino además transferirnos la información. Bueno, de ida y de vuelta, ¿no? Este es uno de los cambios. Y el otro cambio es que la aparición de Internet hace que todas las empresas se vean involucradas en el mundo digital. Antes de la aparición de Internet o de la explosión de Internet, las empresas que tenían contenidos digitales, el contenido digital era software. Podían haber ciertos documentos en un disquete, pero no todas las empresas utilizaban esto. En el momento en que aparece Internet y todas las empresas vendan naranjas, vendan melones, fabriquen zapatillas, fabriquen camisetas, tienen un website, empiezan a tener contenidos digitales todos, y no solamente contenidos de texto, sino contenidos de audiovisuales, contenidos de audio, de vídeo, de cualquier tipo de animaciones. Otra cosa que ocurre también con la aparición de Internet es que las compañías globalizadas, por ejemplo grupos de tiendas, empiezan a estar conectadas online. Hasta entonces, pues a lo mejor una empresa inglesa que tenía una tienda en Tel Aviv, pues esta tienda funcionaba de forma autónoma durante todo el día, y a lo mejor volcaba datos al final del día o al final de la semana. A la que aparece Internet pasan a estar conectadas todo el día, las 24 horas. Vuestra red de colaboradores en el exterior, que hoy tenemos a dos, a Tatiana y a Mary, aquí esperando intervenir. ¿Cómo conseguís montar la red y qué requisitos tiene? Porque evidentemente las personas que trabajan con vosotros no son simplemente traductores o gente que sabe idiomas. Supongo que se necesita algo más que conocer el idioma porque vosotros hacéis algo más que traducir. Sí, de entrada ya una cosa es una persona que sabe el idioma y otra persona es un traductor. Claro. O sea, un traductor está preparado para traducir, y la persona que sabe el idioma
Bueno, puede ser nativo del idioma, pero no es un traductor y pero no tiene la formación para poder traducir. Después hacemos más cosas, además de traducir. O sea, puedes pensar, no sé, por ejemplo, que una empresa de Estados Unidos que fabrica un programa, un software de contabilidad y lo vende en todo el mundo. Si lo vende a una empresa que está en Perú, lo quiere en español. Si lo vende a una empresa que está en España, lo quiere en español. Pero no es el mismo software tampoco, porque a final de mes el contable que está en España quiere apretar un botón y que le salgan las liquidaciones de impuestos pues para el Ministerio, para la Hacienda Española, para la Agencia Tributaria Española, y el de Perú para Perú, y el de Bolivia para Bolivia, y el de Colombia para Colombia. Eso también ocurre con los Estados Unidos. O con el inglés. Se desarrolla un programa en Estados Unidos y se lo venden a una empresa australiana. Y el contable de la empresa australiana a final de mes quiere liquidar sus impuestos a su hacienda con sus impuestos y con sus normas legales. Aunque en inglés ya le vaya bien el programa, hay que modificarlo. No es solamente el idioma. Hay muchos casos de este tipo. Sí, luego tengo otra pregunta, pero vamos a dar paso a Mary y a Tatiana. Cualquiera de las dos, o las dos, vaya. La primera pregunta, ¿estáis trabajando? Ya nos has dicho, tú estás en Ohio, tú estás en Sao Paulo. Sí. ¿Qué trabajáis? ¿En una oficina? ¿Trabajáis en casa? ¿Trabajáis en el autobús? ¿Dónde hacéis físicamente el trabajo, ya que sois teletrabajadoras? Pues yo sobre todo trabajo en mi casa, tengo una oficina en casa, pero muchas veces también trabajo en un café, en el coche, en camino, en el tren, donde sea, para terminar el trabajo dentro del horario acordado. Y dentro del horario acordado, ¿cómo, o no sé si es o no crítico, el tema del desfase horario? Porque ¿qué te llevas con España? ¿6, 8 horas? ¿Cuánto? ¿En tu caso, Mary? Sí, depende. A veces 6, a veces 5, pero sí, a veces tengo que entregar antes de acostarme a medianoche para poder tener el archivo listo a las 8 de la mañana. Y Tatiana, ¿tú desde dónde? ¿Cómo trabajas? Tatiana. Trabajo desde casa también. Tengo una oficina en mi casa y trabajo desde aquí, igual. ¿Y cómo está visto en Brasil, o en qué medida existe el teletrabajo, o hay muchísima gente trabajando aún físicamente en las oficinas, o empieza a existir el concepto, sobre todo en Brasil, un país tan enorme y con capitales grandes a muchas distancias? ¿El teletrabajo es una forma habitual? Todavía no. En Brasil todavía la gente sigue trabajando dentro de las empresas. Las empresas no tienen la aceptación de que la gente trabajando desde casa van a trabajar igual que en la oficina. Pero la traducción y la localización ya hace mucho tiempo que toda la gente trabaja desde casa sin problema. Es una área que acepta eso desde el principio. Vale, has dicho la palabra localización. ¿Nos puedes ampliar un poco el concepto de...? Sí, sería el tema este que hablamos, que no solamente es traducir una palabra de un idioma por una palabra de otro idioma, sino que un programa de contabilidad pues puede tener la necesidad de generar unos formularios que son diferentes para cada país en función de los requerimientos legales, aunque el idioma sea el mismo, por lo tanto no es solo traducción. Y hay otros temas de, no sé, por ejemplo, te coges un programa como Microsoft Word, pues que tendrás un menú en inglés que pone File, pero es que además de poder hacer clic sobre la palabra File, puedes pulsar Alt F. Cuando traduces el producto al español y traduces File por archivo, no puede funcionar con Alt F, lo tenemos que cambiar por Alt A, por ejemplo. Entonces hay muchísimas más diferencias por ejemplo, que en Estados Unidos pues se utiliza la coma como separador de miles, el punto como separador decimal. Nosotros lo hacemos al revés, pero en México hablan español, pero lo hacen como en Estados Unidos. Entonces aquí hay unos trabajos y una serie de cosas a tener en cuenta. También puede ocurrir que en una pantalla de un programa que se ha desarrollado en Estados Unidos haya un botón que ponga OK y son 2 letras, y si quieres cambiar OK por aceptar no te quepa y haya que redimensionar el botón. ¿Y todo esto lo hacéis? Y todo esto lo hacemos. O el layout de una pantalla, que un programador
sin ser un diseñador gráfico, pero que a lo mejor puede estar ya especializado en esto, se ha encargado de que quede estéticamente correcta y que cuando se traducen los textos de esta pantalla, de este software, pues el texto que en un idioma es corto, en el otro se vuelve largo, y el largo se vuelve corto, y hay cosas que no la ves estéticamente agradable y hay que cambiar las cosas de sitio, ¿no? Y creo que dais otro servicio, pero te lo pregunto. Ya hemos visto que no solo traducís, sino que adaptáis. Pero yo te doy textos y me devuelves textos, o te doy un paquete de software encapsulado dentro de tal y me lo devuelves igual. Me ahorras el trabajo lo podemos hacer de implementarlo. Y podemos hacer incluso la fase todas las partes de testing, de probar el producto que funcione en el entorno adecuado. O sea, estas cosas, por ejemplo, hay fabricantes de PCs, pues que venden el PC en un país de forma que tú vas a la tienda, te lo compras, llegas a tu casa, lo enchufas, y en el momento en que lo enchufas y lo pones en marcha, te dice, ¿tienes una conexión a internet? Tú le dices que sí, te da paso a configurarla. Tú le dices que no, te ofrece todos los proveedores posibles para que la des de alta en este momento. Y si tú te has llevado el PC de una tienda y estás en Barcelona, estás en Madrid, estás en Bogotá o estás en Caracas, los proveedores que tiene que ofrecer son distintos. En el sitio donde lo enchufas tiene que detectarlo y ofrecerte los del país, ¿no? Por ejemplo, y estas pruebas pues no las pueden hacer en laboratorio o en fábrica. Hay que hacerlas en el propio país, porque funcionan en función del GPS, igual que lo mismo en teléfonos móviles. Hay opciones que hay que probarlas en contexto y en el sitio. Esto de testing también lo hacemos. Vamos a volver a tu equipo disperso remoto. Mary, ¿es fácil integrarse? ¿Has estado aquí? ¿Conoces a la gente de IDIS en España? ¿Los conoces? ¿Los has tocado? Sí, de hecho hice unas prácticas de trabajo hace 2 años. En verano pasé 2 meses con ellos ahí en Olesa, en la oficina. Me enseñaron todos sus métodos de trabajo, me enseñaron a usar varios programas de traducción que no había conocido antes, y así pude pues integrarme un poco mejor al equipo de trabajo de IDIS. Y Tatiana, bueno, Mary nos has hecho quedar muy bien a tu empresa, estupenda. Tatiana, ¿cómo ves trabajar con IDIS? ¿Qué tal se portan a distancia? Bueno, yo conozco y trabajo con la gente de IDIS que ya tiene como 13 años, yo creo, y nos llevamos muy bien. Son gente que trabajan muy bien, trabajan con mucho empeño, y también son gente que comprenden que están trabajando con seres humanos, lo que a veces en el business no pasa. Bien, pues realmente sois una empresa dispersa pero cohesionada. Sí, a ver, también... Nos quedan 2 minutos. Sí, también hemos tomado el ejemplo de Brasil y de Estados Unidos, que son 2 países muy grandes. Si hubiésemos tomado un ejemplo de Holanda, a lo mejor la problemática es más pequeña. O sea, Estados Unidos es un país en que cruzarlo de costa a costa son 5 horas de vuelo, ¿no? Mary, más o menos. Sí, son 6 horas. El mes pasado yo estaba en Brasil, tomé un avión en Sao Paulo y me fui a Manaus, y fueron 4 horas y media de vuelo. Son 4.500 kilómetros, es prácticamente como un Barcelona-Moscú. Entonces, podemos tener una oficina en Sao Paulo, podemos tener una oficina en Ohio, en Seattle o en Nueva York, pero pretender... O sea, nosotros ya distinguimos en España, somos capaces de conocer a la que abre la boca y dice 3 palabras, si uno es de Cádiz o es de Bilbao. Imagínate en Estados Unidos o en Brasil. Entonces, tenemos que tener gente en costa este, en costa oeste, porque además tenemos que dar servicio 24 horas a los clientes, muchas veces en Brasil repartidos por todo el país. Estamos hablando de un país de 200 millones de habitantes, en el caso de Brasil, 240, 250 en Estados Unidos, con unas distancias monstruosas, y que tenemos que tener personas en todas partes. No sé, hemos hecho proyectos, claro, de traducción ya no solamente a los idiomas principales, sino a idiomas minoritarios como el quechua, por ejemplo, y no podemos tener a las personas de quechua en nuestra oficina. Entonces, esto nos obliga a crear una organización de este tipo. Pero
Gracias, muy interesante. Como siempre se nos ha acabado el tiempo siempre que tratamos algún tema interesante. Gracias Mary, gracias Tatiana y volveremos con un próximo programa y un nuevo caso. Gracias. Gracias. Hasta la vista.